Bueno, ante todo eso, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, todos apiñados, pero bueno, esto es hacer piña y nunca mejor dicho. Y muchísimas gracias, como siempre, ¿no?, a la Asociación Espírita de Madrid por la amabilidad de invitarme cada cierto tiempo para compartir, bueno, pues lo que más nos gusta a todos, ¿no?, que es un poco ese misterio, y el misterio está en todas las partes de la vida y de las circunstancias humanas. Siempre hay algo de misterio, incluso en cualquier disciplina universitaria. Y dentro del misterio hay una parte que a mí particularmente me fascina, que es la simbología. Porque yo creo que la simbología es esa especie de idioma universal que nos unifica también y que sirve para interpretar un símbolo, estés en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Por eso, porque los símbolos lo que pretenden es unirnos, ¿no? Unirnos con una especie de mensaje trascendente, y para eso hay que conocer una serie de claves, ¿no? Y muchos de esos símbolos son universales, y uno de los símbolos universales es la cruz. Entonces, muchas veces la cruz pensamos que la conocemos porque, bueno, es verdad que dentro de nuestro mundo occidental, de nuestro mundo judío-cristiano, la cruz forma parte desde que nacemos hasta que morimos, con independencia que seamos cristianos o no, pero siempre está la cruz presente por cualquier calle que vayamos. Si hay una iglesia, ahí hay una cruz, o sencillamente hay una cruz con otro tipo de simbología, que es lo que quiero transmitir. Como veis, la cruz es amplísima según qué creencia. Ya sabéis que dentro del cristianismo hay muchas tendencias, pero todos ellos el denominador común es tener una cruz, ¿no? Dentro del catolicismo la cruz más habitual es la cruz latina, pero hay muchísimas más cruces, como tenéis aquí, incluso la de Canterbury, ¿ves?, que tiene ahí con una especie de flor. Y luego cada una no se hace una cruz por cuestiones ornamentales, sino que suele tener un significado. A veces un significado profundo, a veces un significado simbólico, y a veces tiene mucho que ver o bien con el fundador de esa religión o bien con el propio origen de ese país que ha adoptado esa cruz. Y luego veremos que hay países que tienen una cruz específica, muy concreta. Incluso veis aquí que la cruz, vaya, esto va con retardo, que la cruz ha servido incluso para los distintos elementos astrológicos, ¿no? Veis que la mayoría, muchos tienen que ver con una cruz a la hora de representar, pues, los distintos planetas del sistema solar. Ya digo, y tiene un porqué, ¿no? El que la cruz esté abajo, que esté arriba, que esté rodeada de un círculo. El círculo con el punto es muy curioso, porque ya sabéis que normalmente eso significa o bien el oro dentro del mundo de los metales, o bien a la divinidad. Y ese círculo, fijaros, esta cruz solar, posiblemente sea la cruz más antigua de la que tenemos constancia. Aparecen muchos petroglifos en la antigüedad, en la prehistoria, aparece recogida en distintos lugares, casi siempre grabada en piedra, por eso ha llegado a nosotros, y antes, evidentemente, de que existiera la imprenta. Y la cruz solar, está claro, aquí no estamos hablando de ninguna cruz cristiana, estamos hablando de cruces precristianas y cruces paganas, que es muy importante tenerlo en cuenta porque el cristianismo no inventa nada como tal. Ese símbolo ya existía y además tenía distintas interpretaciones. En el caso de la cruz solar, una cruz que se sabe que se utilizaba en el Neolítico, que también en la Edad de Bronce se utilizaba porque aparece en muchísimos grabados y también en petroglifos. Lo que está significando es un poco el eje del mundo. Si os dais cuenta, veréis que ya están las cuadrículas, que de alguna forma nos está representando los cuatro elementos y los cuatro direcciones también, ¿no? Siempre el norte, el sur, el este y el oeste, y siempre con esa cuadrícula, porque en el fondo, si os dais cuenta, una cruz es unas coordenadas, son unas abscisas, unas coordenadas. Lo que nos está marcando es una posición. En algunos casos consideran que el palo transversal, el palo horizontal, sería el tiempo, el otro sería la materia o también sería la energía. Entonces, hay distintas interpretaciones según en qué situación esté ese palo, pues quiere decir que la energía penetra más en la materia. Y ahí, en este caso, sería una cruz griega dentro de un círculo. Incluso, fijaros que aquí estaríamos hablando de ángulos de 90 grados. Si lo sumamos todo, serían 360 grados. Si lo metemos en un cuadrado, sería la cuadratura del círculo. Es decir, que todo tiene una significación incluso matemática, el por qué este símbolo, que parece tan elemental y sin embargo tiene muchísima trascendencia a la hora de interpretar lo que nuestros antepasados, estoy hablando de la época donde todavía no existía la escritura, intentaba representar. Otros dicen que sería el sol y otros dicen que sería el símbolo de la tierra. Da igual, el hecho es que ya aparece esta cruz solar como un eje del mundo, como un axis mundi, donde está conectando la parte más baja con la parte más alta, la parte de la materia con la parte de la energía. Y entonces, si seguimos un poco nuestra
clasificación de cruces paganas anteriores al cristianismo. Fijaros la que tenemos aquí, la famosa esvástica, ¿no? La cruz gamada, porque está hecho con la letra gamma, ¿no? Bueno, ya veis que no es un símbolo nazi como tal, es verdad que los nazis se lo apropiaron, pero esto es un símbolo ancestral, muy antiguo, sobre todo, fijaros, en distintas religiones, como, y sobre todo en Japón, en China, en la India, el hinduismo y el budismo adoptaron la esvástica, y la esvástica es antiquísima. Y luego están las distintas variantes que incluso han sido utilizadas en banderas, ¿no? Se ha utilizado la esvástica, ya digo, como el lauburo, como el triskel, en fin, distintas variantes. Pero siempre esa esvástica, que en el fondo es un símbolo solar, si os dais cuenta, es un símbolo de protección. Aquel que lleva la esvástica, ya te digo, quitando las connotaciones nazis, siempre era un símbolo de protección, un símbolo solar, porque lo que intenta representar es el movimiento del universo. Y eso es un poco lo que intenta, bueno, pues significar cuando se utiliza con sabiduría este símbolo. Otra cosa es que si están las aspas para la derecha o para la izquierda, si son levógiras o destrógiras. Bueno, no vamos a entrar en esa circunstancia, pero sí es muy importante tener en cuenta que desde siempre este símbolo, igual que la cruz solar que os he dicho, ha aparecido en la cultura humana. Hasta el punto que, ¿veis? Hay un geoglifo, porque esto solo se puede ver desde el aire. En Kazajistán aparecieron más de 300 imágenes, es un poco como las líneas de Nazca, pero en Kazajistán, y este geoglifo tiene unos 8.000 años de antigüedad. Veis que es una esvástica, una especie de esquema de esvástica. ¿Quién pintó esto? Bueno, no pintó, esto es una representación en el suelo, es un geoglifo. ¿Quién hizo esto? Que para observarlo con claridad solo se puede observar desde el aire. Entonces, bueno, la mitología local de la zona dice que eran símbolos hechos para que fueran vistos por los dioses desde el aire. Un poco lo que se dice también de las líneas de Nazca en Perú. Pero curioso, ¿no?, que esté representado con esa antigüedad. Lo mismo ves que dentro del budismo muchísimas estatuas de Buda aparece con el símbolo de la esvástica, intentando siempre representar ese elemento solar de protección, ese elemento de dinamismo, ese elemento de divinidad. Por eso siempre está asociado a alguna divinidad o asociado a los dioses, como veíamos en Kazajistán. Si seguimos un poco nuestra trayectoria, veréis que la esvástica aparece incluso en los mosaicos romanos. Si habéis estado en alguna villa romana, en algún domo romano, y veis los mosaicos, es muy habitual. Y siempre hay algún listillo que dice, anda, mira, estuvieron aquí los nazis. Que no nos liemos con los nazis, que no tiene nada que ver. Esto es totalmente precristiano. De hecho, los nazis lo cogen, porque ya sabéis que ellos buscaban muchísimo la simbología, ellos intentaban ponerse en contacto con los dioses, pero con los dioses oscuros, no con los dioses luminosos, y pensaba que la esvástica podría ser una especie de llave, ¿no?, que les pudiera adentrar en toda esa cosmogonía más oscura, más material, pero que pensaban que les podía facilitar esa victoria, no tanto militar, sino una victoria espiritual. Y para eso siempre hay que basarse en símbolos. Eso lo sabe cualquier Estado, cualquier dictador. Si os dais cuenta, cualquier dictador, sea de derecha, sea de izquierda, siempre se apoya en una serie de símbolos, porque los símbolos es lo que une a la comunidad. Piensa que a través de un símbolo común estás atrayendo la sensibilidad y las emociones de la gente a la que tú estás dominando o a la que estás gobernando. Por lo tanto, como veis, cuando veáis una esvástica, siempre pensar que estamos hablando de ese símbolo protector, y por eso los romanos, que eran muy supersticiosos, en los mosaicos pues aparecía, como no, la esvástica. Fijaros de la tinacria. ¿De dónde sería esta bandera? Muy bien. Fijaros qué curiosa es la tinacria. Tiene mucho que ver, además, con su mitología, tiene mucho que ver también con la estructura que tiene Sicilia. Si os acordáis, la isla tiene una forma triangular. En el fondo, lo que está representando estos tres pies son los tres montículos que tendrían en cada esquina de esta isla de Sicilia, que tiene forma triangular. Pero, a la vez, fijaros, la cara del centro es la gorgona. Pues la medusa. La medusa sería una de las gorgonas. Ya sabéis que si te mira de frente, quedáis petrificados, con lo cual no sé qué estáis haciendo mirándola de frente, pero allá vosotros y vuestra responsabilidad. Y luego un elemento que añaden los romanos, que son el trigo, estas ramas de trigo. ¿Por qué? Porque Sicilia en aquella época era el granero de Roma. Ahí es donde hacían acopio de todo tipo de material, de cebada y sobre todo de trigo, y por eso aparece representado. Esto es un elemento que añaden después. El original son las tres piernas, como veis, no deja de ser una esvástica, está indicando movimiento, pero con toda la simbología geográfica y orográfica que tiene Sicilia. Para que veáis que las banderas están dando también muchísima información. O el caso de la Icurriña vasca, si os dais cuenta, ¿ves? Cuando esto se establece,
al final utilizan el lauburo. El lauburo sería un poco como la esvástica, pero con 4 brazos, que también es el elemento de movimiento, el elemento divino, el elemento de protección, es un elemento apotropaico, y por eso se coloca también este elemento, que no es vasco exactamente, sino que posiblemente los mercenarios vascos, cuando estuvieron ayudando a los romanos, al ejército romano, se lo trajeron y lo adoptaron porque es un elemento precristiano. El lauburo es muchísimo más antiguo que los vascos, a pesar de que ellos lo hayan adoptado, igual que el triskel se ha adoptado pues, en otro tipo de culturas, por ejemplo, en toda la zona cantábrica de España. Pero es importante, cuando Sabino Arana lo hace con ese conocimiento, es decir, se está apropiando de un símbolo que no era exactamente vasco, pero considera que unifica un poco esa filosofía vasca. En el caso de la chacana o la cruz andina, la habréis visto, ¿no? Los que sois de Sudamérica, los que habéis viajado por estos países, pero es que este es un elemento muy común. Una vez más, ¿ves? Lo que está haciendo la chacana es un axis mundi, está haciendo un eje del mundo, está uniendo la parte terrenal con la parte superior, la parte espiritual, la parte celeste. El centro está representando esa especie de ombligo, ¿no? El lugar donde los dioses empiezan a conformar al mundo y también al ser humano. En el caso de Perú, ya sabéis que Cuzco precisamente significa eso, el ombligo, el centro del mundo. Esto es muy curioso, como siempre luego se va interpretando en función, ya digo, de la cosmología de estas culturas. Sabéis que los aymaras lo utilizan muchísimo y lo ponen en sus telas. De hecho, os he traído una imagen. Los aymaras, por ejemplo, aquí tenéis un unco inca, es decir, los uncos son como una especie de poncho que se van poniendo y veis que aparece la chacana, esta cruz andina, donde está representando los 4 elementos, las 4 direcciones, pero también estaría representando la cruz del sur. Acordaros que estamos hablando del hemisferio sur y ahí no están viendo la osa mayor, ni la osa menor, ni la estrella polar, y lo que estarían viendo como referencia sería la cruz del sur, y dicen que posiblemente también esté representando eso. Siempre es un elemento cosmológico, pero siempre muy importante asociado a los dioses, y por eso los aymaras lo asocian también a su cultura, a su idioma. Ellos consideran que el aymara procede de los dioses, igual que pasa con el hebreo, ¿no? Dicen que es una lengua creada directamente por sus dioses, y lo representan en todos los lugares. Pero bueno, muy curioso porque yo lo he visto representado en distintos templos, casi siempre dentro del mundo de la cultura andina, que es lo que está intentando representar, que es ese centro del mundo. Aquí lo tenéis en distintos lugares. La cultura chimú, en la cultura chaví, por supuesto los incas, siempre representado de todas las formas posibles, o bien en grabados, o bien en telas, o bien en los templos. La chacana. Chacana en aymara significa escalera. Fijaros un poco también la simbología que está representando. Es una escalera. ¿Escalera qué? Escalera al cielo. Todo lo que tenga que ver con la escalera, Scala Dei, por ejemplo, que hay un monasterio aquí en España, está representando esa ascensión paulatina, iniciática, para encontrarte con la divinidad. Y de hecho tiene como una forma también como de monte, ¿no? Un poco, que es lo que se busca también en las alturas, en el Olimpo, es donde viven los dioses, y esta sería como una especie de símbolo de reconocimiento para encontrarte con tus dioses. Fijaros las manos de Dios, este es un mito eslavo, para ellos esto es un elemento importante, ellos consideran también que llevar a este elemento, estamos hablando de cruces precristianas, como veis, no estamos ahora de momento hablando del cristianismo, y sin embargo ellos pensaban que esto estaba representando las manos de Dios. Las manos de Dios, os podéis imaginar que es las manos de protección de Dios. Dios te está protegiendo, Dios te está amparando, su Dios, los dioses de la mitología eslava, y estamos hablando ni más ni menos de una antigüedad de 3000 años, o sea que no es moco de pavo. Igual que nos pasaría con la cruz ansada, la cruz de la vida, la cruz egipcia. Fijaros en la cantidad de representaciones en los que habéis estado en Egipto, cómo esta cruz está simbolizando la vida. Y además incluso tiene muchísima simbología, también se le asocia a la cruz de Isis, de hecho dice que tendría los 2 elementos, el masculino y el femenino, el masculino sería el de abajo, el de arriba sería una especie de útero, que sería el ansa o la ansada, por eso se llama la cruz ansada, el ankh. Es decir, bueno, tendría muchísimos significados porque en el fondo lo que está representando es la regeneración de Osiris gracias a Isis. Ya sabéis un poco el desmembramiento que tuvo el dios Osiris, en fin, a través del dios Set, etcétera, etcétera. Bueno, pues la luz, la llave de la vida, lo que hace es eso, revivir, pero no revivir solo físicamente, resucitar a alguien, sino revivir también espiritualmente, darle la esencia, la vida, la iniciación a la persona a la que tú estás eligiendo. Por eso las representaciones egipcias, como veréis, siempre hay algún dios o alguna diosa que al faraón le está dando la llave de la vida, le está insuflando la vida, le está insuflando conocimiento y por lo tanto
el alma y la espiritualidad para que sepa gobernar o sepa cómo dirigirse hacia la mente, es decir, hacia el otro lado, hacia el más allá. Siempre está relacionada con la vida. Y bueno, pues dicho esto, esta especie como de prólogo, vamos a decirlo así, habría más ejemplos, pero este prólogo de cruces precristianas nos vamos a meter ya con las cruces cristianas, que es lo que todos estabais esperando y estabais diciendo, bueno, ya, está muy bien, pero venga, háblanos del cristianismo. Bueno, pues vamos a hablar del cristianismo porque también es muy importante, pues no deja de ser un símbolo universal, pero ya muy apropiado a nuestra cultura judio-cristiana. Fijaros un poco de dónde viene la cruz. Fijaros que la cruz completa, a lo mejor no lo sabíais, pero pertenece a lo que era el patíbulo, que como veis es esa parte transversal, la parte horizontal, y el stipes es lo que estaba ya colocado en el Gólgota y lo que llevaban los que iban a ser ajusticiados era el patíbulo, lo que llevaban en el hombro. Ellos no llevaban la cruz entera, ¿vale? Digo, la mayoría seguro que lo sabéis, pero bueno, cuando se representa la pasión y muerte de Jesucristo llevando la cruz, no sería exactamente así, porque el stipes ya estaría colocado, llevaría el patíbulo y luego ahí ya le clavarían o le atan y lo colocarían en el stipes, y a partir de ahí se convertiría en la cruz completa, en la cruz que en el fondo era un elemento de tortura. Esto es lo curioso, ¿no? Como un elemento de tortura, un elemento de ejecución, se convierte en un símbolo cristiano que en el fondo lo que está representando es la salvación del mundo, es la redención de los pecados. Es como alguien, como fue Jesús de Nazaret, pues muere por los pecados del mundo dentro, ya digo, de la simbología cristiana. Bueno, pues a partir de ahí, efectivamente, se ha representado la cruz de muchísimas maneras, pero sobre todo es la cruz latina. También es verdad que la cruz griega, incluso la cruz griega también era precristiana, no he puesto el ejemplo porque es muy conocido, pero sobre todo es la cruz latina, que es la que normalmente todos conocemos. Y es tan común y es tan habitual que no solo se utiliza en crucifijos, sino que la cruz latina se ha utilizado también para las plantas de las iglesias y sobre todo las plantas de la catedral. Cuando habéis visto, normalmente hay una planta basilical, que sería enteros y los brazos en el transepto, y estaría la planta de cruz latina. Pues esto es lo habitual. ¿Por qué intentan hacer la planta de cruz latina? Porque lo que están intentando representar en el suelo es ni más ni menos el símbolo por antonomasia del cristianismo, con lo cual ya estás pisando tierra sagrada, el mero hecho de que tenga una forma de cruz. ¿Lo veis? Y además entrarías por el oeste e irías hacia el este. ¿Por qué hacia el este? Porque ahí es donde está la luz, ahí es donde tiene que estar Cristo, o la Virgen, o el santo de turno. Es decir, ahí es donde está ese Dios solar, ese Dios redentor, ese Dios que te va a salvar. Entonces, la simbología, como veis, es muy clara. Entras desde la oscuridad y vas directamente hacia la luz. Pero luego tiene una forma de cruz, porque la forma de cruz es el símbolo del cristianismo y por lo tanto tiene que representarse, cómo no, en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La catedral, la iglesia, el templo. Todo, como veis, tiene un porqué, ¿no? Nos podríamos extender mucho más, pero bueno, luego si queréis, nos extendemos si queréis un poco en la tertulia. Bueno, y la primera representación que existe de una cruz, porque claro, podíais preguntaros cuándo empieza a utilizarse la cruz como símbolo cristiano, como símbolo de reconocimiento de los propios cristianos. Bueno, pues esta cruz, este grafito, que es un graffiti, ¿no? Pero bueno, lo llaman el grafito del Palatino en Roma, y de hecho está en el Museo del Palatino, es Alexámenos adora a su Dios, es lo que estaría representando, ¿veis? Aparece ahí una persona crucificada con cabeza de burro, y Alexámenos, que sería este hombre, el que está aquí, ¿veis? Está diciendo estas palabras en griego que estaría representado, que diría eso, Alexámenos adora a su Dios. Es la primera representación de la que tenemos constancia de un crucificado, pero satírico. Es decir, el que hizo esto intentó burlarse de los cristianos, ¿vale? Pero es la primera representación que tenemos. Para que lo veáis más claro, os he traído lo que sería la imagen, ¿veis? Cabeza de burro, ¿por qué? Porque es porque por entonces, estamos hablando del siglo I, fijaros, cuando se empieza a adoptar la cruz como elemento cristiano, es a partir del siglo IV. Antes se adoptan otros símbolos, pero esto es del siglo I. Y fijaros, aparece alguien crucificado, hay supuestamente un legionario, que sería el nombre, Alexámeno, el nombre del grafiti, que le está como adorando o le está increpando o a saber qué está haciendo, no lo sabemos. Pero es una representación, ya digo, grotesca y satírica, porque por entonces a los cristianos se les consideraba que estaban adorando a un burro, es decir, no tenían ninguna consideración, consideraban que era una herejía más, que merecían morir y que no iba a tener ninguna trascendencia. Se equivocaron, evidentemente, pero para que veáis cómo se representaba. Pero bueno, esta es la primera representación como tal de una cruz
ya relacionada con el cristianismo y que me llamó la atención y me parece que era interesante que lo supierais, porque a pesar de todo, fijaros, las cruces ya estaban antes en el 300 antes de Cristo, ya estaba esto representado, que estamos hablando ya de un conocimiento más gnóstico, órfico, porque sería Orfeo. Ya sabéis que dentro del cristianismo hay otros dioses que parece que representaban un poco el mismo papel que representó Jesucristo, ¿no? El nacer de una virgen en una cueva, a los 3 días resucitó, que fue ejecutado. Bueno, pues ya aparecían incluso imágenes de crucificados en épocas anteriores. Este Orfeo Bacos, como le llaman, Bacos sería Dioniso, y también pues sería una representación, en este caso, muy iniciática, muy simbólica, muy relacionada con los cultos mistéricos. Y ya que estamos ya dentro del mundo del cristianismo, este es el primer signo de reconocimiento de los cristianos. No fue la cruz, fue el pez, el ictus. ¿Vale? Este fue cuando en las catacumbas, cuando más antiguas sean, veréis que no aparecen cruces, porque consideraban un elemento de humillación. ¿Cómo te vas a identificar con una cruz? Con la crucifixión de tu líder, de tu Dios. No tenía sentido, ¿no? Entonces, era el pez con todo lo que simboliza el pez, ¿no? Que además que tiene mucho que ver con distintos pasajes del Nuevo Testamento. Y también el ancla, también en otros sitios aparece el ancla sería también otro de esos elementos simbólicos de reconocimiento de los cristianos, y luego estaría el crismón. El crismón tiene mucho que ver con esta batalla y con Constantino. Ya sabéis que Constantino, en el 312, la batalla de Milvio, que lucha contra Magencio, al cual vence, y se le aparece, según la crónica y según la leyenda, se le aparece esa cruz en los cielos, lo cual insufla pues todo tipo de energía para derrotar al enemigo, porque considera que está protegido por Dios. Y aparece esa cruz, ahí con unos ángeles, bueno, estas representaciones pictóricas hay de todo tipo, pero en el fondo sería el lábaro lo que le aparecería. El lábaro, que creo que lo tengo por aquí representado, sería el crismón, sería otra de las representaciones antiguas que hay. El lábaro, como veis, es la P, y la cruz, que sería el anagrama de Cristo, ¿no? La G, que sería la cruz, y el Ro, que sería la P, Cristo, y este es el anagrama. Esto supuestamente es lo que se le aparecería a Constantino en el año 312. Ya sabéis que en el 313 es cuando se crea el Edicto de Milán, donde se hace tolerante distintas religiones, entre ellas el cristianismo. No se le hace oficial, hay que esperar hasta Teodosio, hasta el final del siglo IV, pero bueno, Constantino sé que ya va considerando que el cristianismo, a los cristianos no se les puede perseguir, no hay que matarles en un circo y que les devoren los leones, sino que se les permite su culto, pero no se convierte en religión oficial. Otra cosa es que Constantino, según dice también la leyenda, en el último momento de su vida, él dejara de ser arriano y se convirtiera al catolicismo, porque arrianos también eran cristianos, ¿no? Como bien sabéis. Pero bueno, eso es una especie de leyenda urbana que a saber si será cierta. Pero este también era otro elemento de reconocimiento con el alfa y el omega, que lo que está representando es el principio y el fin. Toda la simbología que tiene un crismón, que es interesantísimo, y en España tenemos miles de ejemplos de crismones, sobre todo en ermitas románicas, que estarían hablando un poco de la Trinidad. Hay otros que tienen más brazos, otras veces el alfa y la omega está invertido. Bueno, nos daría para hablar muchísimo de los crismones, pero que sepáis que antes de la cruz estaríamos hablando, la cruz, ya digo, como símbolo a partir del siglo IV y siglo V, pero el crismón sería ya un poco anterior y queda ya como carta de naturaleza justo cuando se le aparece a Constantino. Pero tenemos aquí bueno, antes de la cruz de Borgoña, tenemos a su madre, a la madre de Constantino. ¿Quién era? ¿Se llamaba? Muy bien. Habéis hecho los deberes. Bueno, pues Santa Elena, ya sabes que la dio por descubrir la verdadera cruz de Cristo, ¿no? Entonces se fue a Jerusalén, se fue a Tierra Santa, y cómo no lo va a descubrir, faltaría más, ¿no? Entonces dicen que en el año 326, pues empieza a excavar y empiezan a aparecer cruces, aparecen 3 cruces, y como no sabe cuál es la auténtica, pues va poniendo a un moribundo en distintas cruces, y allí donde se sana, esa es la cruz de Cristo. O sea, que para que veáis un método científico sin ninguna duda. Y a partir de ahí la empieza a trocear, y es cuando empieza a haber distintos Ligionum Crucis que se va repartiendo por la cristiandad. Y de hecho, a partir de ahí es cuando hay 2 fiestas muy importantes que tienen que ver con la invención de la cruz. Cuando hablamos de la invención, significa descubrimiento de la cruz, ¿vale? Por una parte estaría la invención de la cruz, que sería el 3 de mayo, acordaros, el 3 de mayo, Día de las Cruces, y por otra parte estaría la exaltación de la cruz, porque es donde hacen la primera basílica, justo en el lugar donde aparecen estas 3 cruces, que sería el 14 de septiembre. Entonces, como veis, ya hay 2 fechas importantes dentro del mundo cristiano, una muy relacionada con el mundo católico, la otra más relacionada con el mundo ortodoxo,
que sería la exaltación de la cruz, pero en relación a Santa Elena, a la madre de Constantino, que descubre no solo estas cruces, sino que va descubriendo muchísimos elementos de la vida de Jesús, de la Virgen y, como no, también de los apóstoles. Entonces, bueno, vamos ya a entrar un poco en lo que son cruces específicas para distinguirlas, que yo creo que es muy importante, porque a veces las vemos y no sabemos muy bien de dónde procede, cuál es el origen. Esta está clara, ¿no? Cuando veáis una aspa, es la cruz de San Andrés. ¿Por qué? Porque San Andrés, este apóstol, muere crucificado de esta manera. Entonces, desde ese momento se considera que es la cruz de San Andrés y así se la llama. O sea, que aparte que sea la cruz donde está el tesoro de los piratas, también es la cruz de San Andrés. Así que cuando veáis eso, dentro del mundo cristiano, evidentemente, está haciendo referencia a San Andrés. Pero es que tiene unas implicaciones mucho más importantes dentro de nuestro ámbito. Me refiero a España, que es esta, que es el aspa o la cruz de San Andrés. Esta. Sabéis que esto fue la bandera de España durante mucho tiempo. Ha sido más tiempo la bandera de España, el aspa de San Andrés, que la que tenemos actualmente. Porque, ¿ves? Ahí lo he puesto, desde el año 1506 hasta 1843, que es cuando se adopta la bandera roja igualda que se llamaba antes, ¿no? Que es la nuestra. Fijaros, en 1843 es cuando ya se empieza a adoptar nuestra bandera como insignia nacional, como primero en los barcos y luego ya en todos los edificios oficiales. Pero es que el aspa de San Andrés, además veis que sería como dos troncos donde se cortan las ramas, pues así ha aparecido. Esta es la cruz de San Andrés, pero se llama también la cruz de Borgoña. ¿Por qué la cruz de Borgoña? Por Felipe el Hermoso. Claro, por Felipe el Hermoso. Porque él viene, su madre era María de Borgoña, él trae, cuando viene a España, cuando se casa con Juana I de Castilla, mal llamada Juana la Loca, pues él trae a la guardia borgoñesa y el emblema que tenían en Borgoña era esta, la cruz de San Andrés. Entonces, bueno, pues encaja muy bien, les gusta cómo va, y sobre todo al hijo que tienen, que es a Carlos I o Carlos V, y entonces es el que ya la adopta de una forma oficial, a partir de ahí todos los austrias. Bueno, pues esta cruz es la que aparecía como emblema tanto en los castillos, en las fortalezas, en los barcos, etcétera, etcétera. Esta es lo que nos distingue. ¿Por qué tiene también una mala fama esta? Porque cuando llega el franquismo, bueno, antes de llegar el franquismo, sabes que en las guerras carlistas, los carlistas adoptan esta cruz, ¿vale? Ya no era la cruz oficial, pero ya la adoptan porque dice que esta es la que da la auténtica esencia monárquica de España y tal. Y luego los requetés, en la época de Franco. Entonces, lo mismo que pasaba con la esvástica, que tiene esa connotación negativa de que parece que... No, esta cruz no tiene nada que ver, bueno, tiene que ver, pero no es el origen ni de los requetés, ni tampoco de todos aquellos que han intentado adoptarlo como su emblema personal, porque es muy antiguo, ni más ni menos que desde la época de Felipe el Hermoso, ¿vale? Lo digo un poco porque parece que no, pero siempre es importante tener un poco referencias de estos símbolos, ¿ves? A la hora de adoptarlo, y cuando lo veamos, pues por lo menos ubicarlos dentro de un contexto histórico que sería el lógico, ¿no? Que es lo mismo que pasa con el escudo de los Reyes Católicos, que luego también lo adopta Franco y mucha gente que lo ve dice, mira, esto es un emblema de Franco, no, que esto era con los Reyes Católicos, ya lo tenían allí. Bueno, cosas de este tipo, pero yo creo que forma parte de la cultura general. Bueno, la cruz de San Jorge, esta está clara, ¿no? La clásica cruz griega, pero de color rojo, que es un poco el emblema de San Jorge, que era un santo de Capadocia, pero que tuvo mucho predicamento aquí en España, sobre todo en la Reconquista, porque le hicieron aparecer en varias batallas, igual que a Santiago Apóstol o a Santiago Matamoros. Pues también San Jorge aparecía. En el caso de San Pedro, la cruz de San Pedro, invertida, ¿lo veis? Le crucifican así, porque San Pedro decía que no era digno de ser crucificado como su maestro, entonces le crucifican así. De hecho, ahí veis, dentro del Vaticano, cómo está esa cruz invertida. Claro, ¿qué ocurre con la cruz invertida? Siempre hay alguno por ahí que ha dicho, lo asocia al satanismo. Nada más lejos, bueno, nada más lejos de la realidad. El satanismo lo que busca, ya sabéis, que es invertir los valores cristianos, está claro, ¿no? Por eso cuando se hace una misa intentan invertir y subvertir todos los elementos cristianos, como es profanar la hostia, como es dar la vuelta a la cruz, etcétera. Entonces, bueno, pues esto no sería como tal una cruz satánica, entendido desde este punto, desde el punto de vista de la simbología y de la historia, tal como dice. Pero es cierto que muchos cultos satánicos lo han adoptado como un emblema, ¿no? La cruz invertida. Incluso han ido más lejos, que es la cruz de Leviatán, que va más lejos todavía, ¿veis? Es una cruz con el infinito debajo, que para otros, que ya puestos, estamos hablando dentro de esa mentalidad satánica, no sería el infinito, sería un escroto. Con lo cual, para que veáis un poco el elemento todavía más... No habéis caído, ¿eh? No habéis caído en eso. Pues esa sería la cruz de Leviatán, la cruz
satánica. Y, por cierto, ya sabéis que muchos grupos de heavy metal y de rock, pues, bueno, pues han adoptado la simbología satánica y tal, porque como este cantante danés, ¿no?, que es King Diamond. Bueno, les gusta. Hay muchos que la adoptan, os aseguro, sin tener ni idea de lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, y sin tener ni idea de las energías que concitan a su alrededor. Pero bueno, allá ellos y tal. Pero hay muchísima, ya te digo, muchísima iconografía dentro del mundo del rock donde la parte satánica les gusta. Y de hecho, a estas cruces, como algunas que he mostrado, ya sabéis que Anton LaVey, que es el fundador de la Iglesia Satánica, que la funda en los años 60, pues también le gustaba también esta iconografía de cruces invertidas o de la cruz del Leviatán que os acabo de comentar. Bueno, cada uno, ya digo, con su interpretación. O esta ya fue la repanocha, ¿no? Cuando el Papa Francisco va a Bolivia y entonces le recibe Evo Morales y Evo Morales le regala una cruz comunista. ¿Veis que está ahí? Mirar la cara del Papa Francisco. Dice, ¿qué me estás dando? Bueno, esto fue noticia. Luego dice que murmuró como diciendo, vaya gesto más feo que ha tenido. Pero bueno, Evo Morales, por entonces, pues el hombre pensaba que esto servía un poco para reconciliar lo que es el comunismo, es decir, un poco lo que es el ateísmo, con el cristianismo. Una mezcla, una cosa híbrida un poco extraña, pero bueno, que me parecía curioso. Esto fue en el 2015. Y luego vamos con cruces, que yo creo que es muy importante, porque es lo que os decía, la simbología un poco nos unifica con el mensaje que quiere transmitir. Entonces hay veces que vemos cruces y no las asociamos. Entonces esta la habréis visto muchísimas veces, ¿no? La cruz de Lorena o la cruz patriarcal. Es decir, la cruz patriarcal, lo que llevan los patriarcas, por ejemplo, de Constantinopla, el patriarca de Alejandría, suele llevar esta cruz. No es una cruz latina como tal, sino esta. ¿Qué significa? ¿Qué significaría el palo transversal de arriba? Sería el titulus crucis, sería el INRI. Y el otro es el palo donde le crucifican, ¿vale? O sea, que esa es la simbología que tiene. Luego os enseñaré otra mucho más compleja todavía. Pero esta es la cruz de Lorena o la cruz patriarcal que se llama. De hecho, os recordará a alguien esta cruz. Cómo me gusta que hagáis los deberes. Bueno, la tengo después. Vamos a ver, siguiendo cruces distintas, ¿no? La cruz celta, que también la habréis visto, ¿no?, en muchos lugares. En teoría sería una cruz precristiana, pero que al final, cuando San Patricio en Irlanda empieza a evangelizar, pues bueno, adoptan esa cruz que había, que era un poco la high cross, que se llaman, eran cruces muy altas, cruces de piedra, que estaban repartidas por distintos territorios de Irlanda como elementos de protección. Entonces, con el cristianismo lo que hacen es que le colocan una especie de aureola y la convierten en esa cruz celta, que también se ha convertido en un elemento gráfico de iconografía también en muchísimos grupos de folk, de rock y tal, ¿no?, utilizando la cruz celta. También por la cantidad de elementos, como veis, de trisqueles y lábaros y trenzas, que tiene mucho que ver con eso que os comentaba antes, que son elementos solares, elementos de divinidad y elementos de protección. Siempre son elementos de protección. Fijaros, esta cruz también, ¿no? La cruz de Jerusalén. Estaba un poco tentado no poner el nombre arriba y que lo fuerais adivinando, pero dije, bueno, os lo voy a poner fácil. Y está, porque sí que habréis visto todas estas cruces, seguro que las habéis visto. Otra cosa es que las identifiquéis con un nombre concreto. La cruz de Jerusalén o la cruz de las cruzadas o de los cruzados, que es lo que solían llevar. Si habéis visto algunas películas de cruzados, veréis que en su túnica suele llevar esta. Fijaros que hay 5 cruces, ¿no? ¿Por qué hay 5 cruces? La principal estaría representando la cruz de Cristo, ¿vale? Y las otras, en principio, estarían representando lo que os he dicho. La simbología siempre es clara. Los 4 elementos, las 4 direcciones, los 4 territorios en los que está dividido Jerusalén y, sobre todo, porque Jerusalén, igual que pasa con el Cuzco, es un axis mundi, es un ombligo, es el centro de la Tierra. Jerusalén siempre ha sido considerada así, el centro de la Tierra. Y, por lo tanto, en el centro es donde estaría ubicado esa divinidad, a Cristo, y protegiendo todo lo que serían las 4 esquinas de la Tierra o las 4 direcciones. Interpretarlo como queráis, pero siempre con ese mismo significado. La cruz de Jerusalén está marcando ese punto central, ese ombligo, donde ahí empieza todo, dentro, ya digo, de esa cosmovisión hebrea o judía, y es Jerusalén. Jerusalén, igual que pasa con la Meca, igual que pasa con Cuzco, igual que pasa con la isla de Pascua, siempre se han considerado que son ombligos, son centros del mundo, es donde los dioses o Dios pues protege
a la humanidad o le da un destino o le da una misión concreta. Seguimos con cruces. La cruz papal o pontificia. ¿Por qué? Tiene estas tres. Veis que siempre la primera es la más pequeña. Ese escabel. Siempre está representando el titulus crucis, que se llama, que sería el INRI, donde parece que Jesús, Dios de los judíos, que es lo que aparecía escrito. Pero aquí, sin embargo, aparecen tres. ¿Veis? De menos a más. ¿Por qué tres? ¿A qué se parece? Sabiendo que se llama la cruz papal o pontificia. A una tiara. ¿Por qué? Porque está representando las tres funciones que realmente está ejerciendo un papa. El papa es, por una parte, obispo de Roma, ¿vale? También es un poco el patriarca de Roma, es decir, que también está ocupando también otro puesto, y también está representando a Cristo en la tierra. Entonces, aparece como tres representaciones. Incluso, como es una cruz de Cristo, también está representando las tres funciones que tenía Cristo, que sería la de la parte humana, la parte divina y la parte de rey, que se llama, ¿no? O también de profeta. Serían como tres funciones que tiene Cristo y que estarían representados en esa cruz papal, que la tiara, si os dais cuenta, la tiara, que tiene esos tres segmentos, está simbolizando las tres funciones del Papa, por un lado, pero es que el Papa está representando a Cristo en la tierra, por lo tanto, estaría también simbolizando lo mismo que Cristo estaría en el cielo protegiendo a todo el orbe cristiano. Curioso, ¿ves? Todo tiene un porqué, nada es casual. Igual que si nos vamos a esta cruz, la cruz de Caravaca, veis que es la cruz de Lorena, pero ya con angelitos. ¿Por qué? Porque ahí nos tenemos que ir al año 1232, en fin, en Caravaca de la Cruz, donde ocurre este supuesto milagro, donde, en fin, al padre Chirino le obligan a hacer una misa, le falta la cruz, y justo en ese momento esa cruz patriarcal, porque es una cruz patriarcal, desaparece de Jerusalén y, transportada por unos ángeles, entra por un óculo de esta basílica de Caravaca de la Cruz y se posa en las manos de este cura, con lo cual, pues, Abu Zaid, que era el reyezuelo moro de aquel momento, pues se queda extasiado, se planta de hinojos y se convierte al cristianismo, como no podía ser menos si ves un milagro de la hostia, de esta forma. Y esta es la cruz de Caravaca, que es un elemento de protección. Ya lo habéis visto. La gente usa la cruz de Caravaca como amuleto, como un talismán, por toda la simbología que tiene en cuanto al milagro que se produjo. Y fijaros que es uno de los lugares santos de la península ibérica, Caravaca de la Cruz, igual que hay otros lugares santos. El Pilar, Montserrat, en fin, Santiago de Compostela, etc. Pues Caravaca de la Cruz, dentro de esos 7 chakras ibéricos, sería uno de ellos gracias a este acontecimiento que ocurrió en el año 1232. Si seguimos adelante, bueno, ahí tenéis el santuario, en fin, con la cruz de Caravaca, como elemento, fijaros, siempre en lo alto, porque en el fondo está representando, esto también es un lugar donde el cura cada año hace la oración a los 4 elementos, precisamente para proteger las cosechas, para que haya fertilidad y para proteger, como no, las cosechas a los animales y a los seres humanos. Entonces la cruz, ¿ves?, está como haciendo de protección, igual que cuando se coloca el corazón, el Sagrado Corazón de Jesús en muchísimos lugares, pues ocurre lo mismo. Es un elemento de protección. Y aquí tenemos la cruz ortodoxa o la cruz rusa. Fijaros también, hay una pequeña variante. Volvemos a lo mismo. Tiene 3 escabeles, ¿no? El de arriba, ya sabéis lo que significa, el del medio, que evidentemente es la crucifixión, y el de abajo, que veis que está inclinado, y además estaría en la dirección del ladrón bueno, no del ladrón malo, sería el lugar donde se apoyan los pies. La diferencia de la cruz latina católica con la cruz ortodoxa, o la cruz bizantina, o la cruz rusa, es que siempre aparecen 4 clavos. ¿Veis? Los pies aparecen clavados con 2 clavos. Y sin embargo, en la católica, por lo general, siempre aparece uno. Son pequeños elementos, pero son elementos un poco de distinción. Y si veis, ya te digo, siempre que veáis estos escaños, por decirlo así, de la cruz, con este inclinado, aunque no veáis a Cristo crucificado, estaríais hablando de una cruz rusa, de las cruces ortodoxas, si vais por la zona eslava. Siempre cada uno intenta diferenciarse, ¿no?, separarse un poco. La cruz de San Millán. ¿Habéis estado alguna vez en el monasterio de Ayuso o de Suso, en La Rioja? Pues la cruz de San Millán. ¿Qué es esto? ¿Qué elemento es esta cruz? ¿Qué aparece? ¿Qué flor os recuerda? Es una ortiga. ¿Por qué una ortiga? Porque ya son ganas, ¿eh? Este San Millán le daba vueltas. ¿Por qué una ortiga? Con lo que pica y con lo que escuece. Porque la ortiga purifica la sangre. Y además el simbolismo de la cruz de San Millán, esto lo podéis ver en el monasterio de Suso, que es el que está arriba, el más pequeñito, el simbolismo es, si hacemos caso a lo que dicen las recomendaciones médicas y terapéuticas,
Es decir, no solo te purifica la sangre cuando tú la ingieres a través de una infusión, sino que para llegar a la salvación el camino está lleno de espinas, está lleno de ortigas. Así que cuidado, que está lleno de peligros. Esta es un poco también lo que nos intenta simbolizar la cruz de San Millán. Todo, ¿veis? Tiene significado. La cruz del Calvario, esto lo habréis visto en muchos sitios, ¿no? Y muchas veces también en cementerios. ¿Ves? La cruz del Calvario tiene 3 escalones. ¿Por qué? Porque está intentando representar lo que es el Golgota, la montaña del Golgota. Por eso son 3. Cuando veáis 3, es la cruz del Calvario. Si veis 4, es la cruz de los ángeles o los arcángeles o de los evangelistas también se les llama, porque serían los 4 evangelistas, ¿vale? Entonces sería uno más, un peldaño más. Pero lo normal es que veáis esta, con 3, la cruz del Calvario, y suele estar representada o bien en Vía Cruces o bien en los cementerios, en las tapias de los cementerios o en algún lugar así reservado. Seguimos con este recorrido rápido. Luego hay países que luego tienen sus cruces adecuadas, ¿no? La cruz de Armenia, fijaros, que es muy curiosa porque la tiene en su escudo, en su bandera también, y es la cruz de Armenia con tréboles. Es una cruz florizada, con flor, pero serían esta hoja que, como veis, siempre es un elemento también de protección, ¿no? Entonces, bueno, pues la tiene, además, bueno, tiene también una historia alrededor de esta cruz cuando aparece. Y como veis en el escudo, esto que está aquí abajo, ¿qué sería? Sabiendo que es de Armenia. Es el monte Ararat. Ahí es donde estaría el Arca de Noé. De hecho, las primeras iglesias cristianas surgen en esta zona, en Ararat. Y de hecho dicen que una de las primeras cruces que se hacen formaba parte de la madera del Arca de Noé cuando dicen que alguien la recuperó. Ya sabéis que todavía se está buscando el Arca de Noé. Pero bueno, una de las cruces que tienen es Miacín, en la catedral de Armenia, pues dicen que estaría hecha con esa madera, supuestamente, del Arca de Noé. Si seguimos, veréis que cada país tiene un poco lo suyo. La cruz de Macedonia. ¿A qué es bonita? Y sería la suya. Además, es muy parecida a la chacana también, si os dais cuenta, ¿no? Un poco a esa cruz andina. De hecho, en Macedonia han puesto, bueno, esto lo he puesto porque me llama la atención, ¿no? Yo creo que es muy, muy curioso porque se construyó relativamente hace poco, 66 metros, ¿ves? Está en Skopje, que es la capital de Macedonia del Norte, como así se llama ahora, y ese es un monumento, fijaros, a los 2000 años de cristianismo en Macedonia del Norte y en el mundo entero. Es decir, sirve como un reconocimiento a ese cristianismo y no se les ocurre otra cosa que hacer una cruz gigantesca, por eso la llaman la cruz del milenio, para que dure pues todo este milenio, pero eso como reconocimiento no solo al cristianismo, sino como elemento de protección. Cuanto más grande, es como que sus rayos, sus energías, fluyen, ¿no?, en las 4 direcciones y no solo protege a Macedonia, sino a todo el orbe cristiano, por lo menos todo aquel que crea, ¿no?, en el simbolismo de la cruz. Entonces lo he traído como algo sumamente curioso. Porque hay cruces, pero más pequeñas, 66 metros ya le vale, ¿no? O la cruz de Santa Nino, o Santa Nina, como también se llama, ¿no?, en Georgia, que también lo tienen como un símbolo clarísimo de reconocimiento, porque es Santa Nino, es la que va a evangelizar, en fin, allí se encuentra con miles de problemas, ella va buscando precisamente la túnica de Jesús, y para él, ella considera que con esa reliquia pues puede asentar ya las bases del cristianismo y allí crear una primera ermita cristiana. Bueno, pues al final, como se le ocurre, acaba siendo martirizada, pero la cruz que ella ostentaba era esto, ¿no?, que además estaba basada en las ramas de un árbol, y ese es el símbolo de Georgia. De Georgia estamos hablando de las antiguas repúblicas soviéticas, no de la Georgia como estado de Estados Unidos. Pero bueno, muy curiosa porque para ellos es un símbolo fundamental, igual que pasa con la cruz de Santa Brígida, ¿no?, en Irlanda. Yo esto lo tengo en casa como un amuleto, pero me lo regalaron como amuleto. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con la diosa Brigitte, y ya sabéis que muchas veces lo que se hacía era que estas diosas celtas o dioses celtos se cristianizaban y les ponían luego una advocación cristiana. En el caso de Brigitte, pues estaba claro, Santa Brígida. Y esta es la cruz que se utiliza y se pone sobre todo en las puertas de las casas de Irlanda para proteger. Ya te digo, a mí me lo regalaron una vez un amigo que fue a Irlanda y hay que la tengo. Bueno, mi casa está llena de talismanes y amuletos, está de lo más protegida. Vamos. Además, cuando conoces el simbolismo es mucho más divertido. O como pasa con la cruz de Languedoc, ¿vale?, que estaría en el sur de Francia y que algunos identificaréis como la cruz también de los cátaros. Dicen que los cátaros también utilizaban esta cruz de Languedoc, también la llaman la cruz de Tolosa porque era el condado de Tolosa, que también lo utilizaron.
Bueno, toda esa zona era zona de cátaros, hasta que crean la primera Inquisición, que es la Inquisición medieval, precisamente para erradicar a los cátaros. Bueno, pues una de las cruces que dice que usaban era esta, que luego se ha convertido en la cruz de Languedoc, o sea, que trasciende mucho más que los cátaros, porque los cátaros tuvieron una vigencia relativamente corta en la historia. Pero bueno, muy curiosa también, y que sirve precisamente para eso también, para identificar una zona, una región o un país, como ocurre con Serbia, la cruz de Serbia. San Sava, este personaje, este santo, en este caso del siglo XII, entre el siglo XII y el siglo XIII, que es cuando él muere, con 3 letras beta. Así como antes hablamos de la cruz gamada, que eran letras gamma, ahora estamos hablando de letras beta, y que conforma la cruz de Serbia con todo el significado que tiene. Por supuesto, está en su bandera también. Las banderas, y luego los comentaré, tienen mucho que ver precisamente con este simbolismo cristiano, porque considera que si es un emblema nacional, si tú colocas una cruz que en el fondo identifica a ese pueblo, también estás transmitiendo un mensaje de unificación. Bueno, de hecho en Serbia está, a ver si la coloco, en Serbia tiene un lema, un eslogan, que es nunca seremos vencidos mientras Serbia esté unida. O sea, que te quiere decir que lo que buscan precisamente es esa unidad. Ellos consideran, ya sabéis que Serbia, o la Gran Serbia, que es lo que quieren crear, de ahí un poco la guerra de los Balcanes, lo que quieren crear es una Gran Serbia, y consideran que cuando estén unidas todas esas etnias, todas esas zonas identificadas con la misma religión, que sería la religión cristiana, es cuando ellos se harán poderosos. Y esta cruz, de alguna forma, lo representa. Bueno, pues nos vamos a la Tau, famosa. Y has visto que aquí he puesto interpretaciones. Normalmente se la asocia a San Antonio Abad, no San Antonio de Padua, que tiene la Tau, pero también Santa Tecla. Si habéis estado en Tarragona, veréis que aparece mucho la Tau. Entonces lo de siempre, ¿no? Habrá, mira, pues esto es de los antonianos, que era el símbolo que tenían los que seguían la orden de San Antón. No, es de Santa Tecla. ¿Vale? Ahí tenéis la T en la Catedral de Tarragona, que también, otra santa, también con una simbología muy curiosa. Pero siempre que veáis la Tau, os representa a Santa Tecla, o representa a San Antón, o representa a alguien más. ¿Qué orden? Una orden mendicante muy importante. Los templarios la usaron, pero sobre todo los franciscanos. Esta es la firma de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís lo utilizó como firma y como emblema. Entonces, ¿ves? Esa es una de las cartas que se mantiene. Entonces él firmaba con la Tau. La Tau tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento. Era la Tau que dice que ponían a los elegidos cuando, en fin, ocurría una desgracia para que fueran salvados, ¿no? Los elegidos por Dios. Pero San Francisco considera que esta cruz para él representa muy bien ese auténtico cristianismo, y por eso también la adoptó, a pesar de que no era suya, ya digo, era de San Antón Abad y Santa Tecla. Pero si veis, muchos edificios franciscanos aparece con esta cruz, pero también aparece con otra cruz, no solo con la Tau. La Tau es muy interesante, ya digo, con su firma, siempre firmaba así, ¿no? Con esa Tau. También suele aparecer esta, que es la cruz de San Damián. Esto tiene mucho que ver, veis que es una cruz ortodoxa, es bizantina, veis cómo está clavado los dos pies con 2 clavos, ¿vale? Pero ¿por qué esta cruz es tan importante? Fijaros, dentro de la hagiografía de San Francisco de Asís, dice que en el año 1205, cuando estaba en la iglesia de San Damián, en Asís, en Italia, él estaba muy preocupado porque estaba construyendo una ermita, y esa ermita pues estaba, en fin, en mal estado. Y cuando va a orar a la cruz de San Damián, que es una cruz del siglo anterior, es del siglo XII, pues el Cristo le habla y le dice algo así como: ¿no te das cuenta la ruina que tiene esta iglesia, este templo de Dios? Lo tienes que reformar. Entonces él escucha la llamada de Dios, pero una llamada de Dios directa, o sea, directamente del crucifijo, el crucifijo que habla. Por eso es un símbolo también de los franciscanos. Y a partir de ese momento él entiende ya claramente cuál es su misión, tenía sus dudas, y ya empieza a hacer esa ermita y empieza ya a predicar, y ya es cuando empieza a surgir el germen de lo que serían los franciscanos y posteriormente de las clarisas, porque Santa Clara, ya sabéis que también le ayudó muchísimo en esta reforma y sobre todo en esta forma de enfocar el cristianismo de la manera más pura, más tradicional y más humilde. Bueno, pues esta cruz tiene muchísima simbología, porque hay 33 personajes que están representados, y hay un elemento, no sé si lo veis ahí arriba, que es, bueno, creo que tengo otra cruz, que da otra imagen, donde se ve con más detalle. No, se ve la cruz de... No, lo de arriba es una mano. Si veis la mano, que es la Destera Dei, que se llamaba, la Destera Domini, la mano de Dios. Está representada
esa mano. También veis que no se podía representar, estaba prohibido además por el Antiguo Testamento representar a Dios como tal. Entonces se representa la mano como elemento de protección y aparece arriba. Luego hay 33 personajes y veis que no aparece un Cristo agónico, es un Cristo triunfante, es un Cristo resucitado, es un Cristo salvador, ¿vale? Y además no está crucificado como moribundo, sino está crucificado como intentando abrazar a la humanidad, intentando acoger a todos aquellos de buen corazón que quieran, bueno, pues acogerse a su mensaje de amor. Entonces, de la simbología que tiene es tremenda, ¿no? En fin, con distintos personajes, con 3 ángeles en cada lado, en la sangre que va cayendo tanto de las manos como de los pies, cae encima de los personajes precisamente para purificarles y para redimirles. En fin, la simbología que tiene el Cristo de San Damián es tan importante que también, igual que pasa con la cruz de Caravaca, se ha convertido en un símbolo de protección. Por eso hay muchas iglesias, incluso casas civiles, que tienen la cruz de San Damián. Por supuesto, yo también la tengo. Bueno, y nos vamos a las órdenes militares, ¿no? Vamos a este recorrido rápido, en fin, como veis el tema da mucho de sí, pero intento ser rápido. Las órdenes militares, como signo distintivo, utilizaban las cruces, pero claro, para no confundirse unos con otros, había cruces ligeramente distintas y el color, lo más importante sobre todo, era el color, ¿ves? La de Montesa, la Orden del Temple, que es la más habitual, pero la Orden del Temple también utilizó otras, ¿no? No solo utilizó la cruz paté, sino que también utilizó la cruz de 8 beatitudes, que es la que utilizaba también los hospitalarios, y también utilizaba la tau, ¿vale? Pero bueno, la más conocida es esa, la cruz de Santiago, la cruz de Avís, que es una de las órdenes menos conocidas, y los colores tenían también mucho significado, ¿ves? Como iban ahí, por poner los de Calatrava, los de la cruz de Santiago, como no, y la cruz de Alcántara también, que es importantísima. De hecho, bueno, es un poco para que veáis los uniformes, cómo iban representados. Veis que los templarios iban siempre con ese hábito blanco y con la cruz roja para que destacara. Y los hospitalarios, la orden de San Juan o la orden de Malta, iba con el hábito negro y la cruz blanca. Veis que la cruz es prácticamente la misma, lo que diferencia es el color, ¿vale? Entonces es importante, cuando veáis una cruz paté, mirad, y sobre todo si estamos hablando de la misma época, del siglo XIII, siglo XIV, fijaros el color. Si es blanca, casi siempre sería hospitalaria, que es la que ha durado más, porque los templarios fueron exterminados a partir del año 1314, pero sin embargo los hospitalarios, sabéis que existe como nación soberana, sin territorio, bueno, tiene un pequeño palacio en Roma, no tiene territorio, pero sí que tiene bandera y acuña moneda, o sea que es como un país soberano. Y dentro de esas órdenes militares, porque yo creo que es importante saberlo, cuando veáis esta cruz es la orden de Calatrava, del año 1158. Esto tuvo que ver con una posesión cristiana que, en fin, los árabes la estaban asediando, le dieron el destino de defensa a los templarios y los templarios dijeron: no queremos ser mártires, no, pasamos, que pase de nosotros esta cruz, nunca mejor dicho. Y no quisieron defender el castillo de Calatrava. Y sí lo defiende un abad cisterciense, que era el abad de Fitero, que era Raimundo de Fitero. Entonces, es cuando los calatravos van allí, prácticamente van a inmolarse, consideran que van a ser masacrados por los árabes, pero no, ganan, les ganan. Y entonces, a partir de ahí, se les da esta distinción, se convierte en orden militar y la cruz de Calatrava con este distintivo. Y con la humillación de los templarios que dicen: chincha, rabiña, mira, que hemos ganado. Y los templarios dicen: bueno, se os ha parecido la Virgen, porque era una de esas posiciones que era prácticamente imposible que llegaran a ganar. Y si vais al castillo de Calatrava, veréis que ahí aparece, como no, esta cruz. Es muy curiosa cada historia y cada génesis de estas cruces, como la orden de Alcántara, que es exactamente la misma, pero en verde, y además del mismo siglo, ¿ves? En el siglo XII es cuando prácticamente se crean todas estas órdenes militares que además eran religiosas. O sea que a Dios orando y con el mazo dando. Rezaba, pero si había que matar al enemigo, se la mataba y Dios ya la cogería. La Orden de Santiago, muy conocida, y además incluso luego se convierte, cuando ya no hay batalla, cuando ya pasa la Reconquista, se convierte también en una cruz distintiva, ¿no? Una cruz honorífica. De hecho, hay 2 personajes del siglo de oro muy conocidos, uno un pintor y otro un escritor, que en sus retratos aparece con la cruz de Santiago. A ver quién son. No, López de Vega no. Velázquez, muy bien. Y Quevedo. De hecho, Velázquez se lo pinta una vez que había pintado las Meninas, pero cuando le dan esta cruz, este honor, porque era recibir la cruz de Santiago era lo máximo, va, coge y lo pinta. ¿Por qué? Porque es como que soy de la Orden de Santiago, ni más ni menos, ¿no?
para que veáis la importancia que tenía en aquel momento. Incluso, ya sabéis que la cruz de 8 beatitudes, la que utilizaban sobre todo los templarios, dicen que también era un código, ¿no? Que sabiéndolo descifrar, pues podrías entregar mensajes secretos. Luego ya con la cruz, según el orden de las letras, podías descifrar ese mensaje, cosa que los demás no tenían ni idea de lo que significaba. O sea que la propia cruz, sobre todo de las 8 beatitudes, ¿vale?, servía también para mandar mensajes secretos. Aquí tendríais un poco el código criptográfico. Bueno, es muy llamativo. Lo que pasa es que esto aparece posteriormente. Esto es del siglo XVIII. En la época suya, del siglo XIII, no hay constancia que lo tuviera, pero y sí. Con lo cual ahí lo dejo, porque yo he mandado mensajes así con este elemento, ¿no? Cuando era más joven se lo mandaba a mis amigos y claro, luego se volvían locos porque tenían que saber lo que significaba cada cosa. Pero todo esto está basado en la cruz de las 8 beatitudes del temple, para que veáis la cantidad de cosas que sabían hacer. O la cruz de Montesa, ya veis que cuando la orden del temple desaparece, ¿qué ocurre con los caballeros? ¿Qué hacen? No les meten en la cárcel, la mayoría, en fin, no tenía nada que ver con la herejía, ¿no?, a las que fueron sometidos. Entonces se crean 2 órdenes. Una es la orden de Montesa, en toda la zona valenciana, que veis que es del año 1317, ya sabéis que el último templario, Jacques de Molay, muere incinerado en 1314, entonces se crea la orden de Montesa para acoger precisamente a todos estos freires que no sabían dónde caerse muerto. Y se crea también otra orden, en este caso en Portugal. Me refiero a la orden de... La orden de Cristo. Ahí la tenéis. ¿Ves? De 1319 con Don Dinís, que era el monarca del momento, y también acoge. Pero claro, acoger a los templarios en aquella época, acordaros, tenían unos conocimientos importantísimos a todos los niveles y sobre todo en cartografía y en náutica. Entonces, a partir de esa fecha, qué casualidad que es cuando empieza la gran era de los descubrimientos portugueses. ¿Por qué? Porque posiblemente mucha información de la que tenían atesorada los templarios se la quedaron los portugueses. Pero bueno, esta es otra historia también apasionante que algún día os contaré. Seguimos. Bueno, pues ahí lo tenéis, un poco también, bueno, los teutones, evidentemente, los teutones, la cruz negra. De hecho, la cruz que luego da, por ejemplo, en el Tercer Reich con Hitler, está basada en la cruz negra de la orden teutónica, que también es una orden de esta misma época medieval, ¿no? Entonces, bueno, para que lo sepáis. Y de hecho, solo hay una cruz teutónica en España que nos queda, porque las posesiones fueron muy pocas las que hubo, ¿no? Fue gracias a Beatriz de Suabia, que fue la esposa de Fernando III, y entonces, bueno, pues con ella vinieron algunos de los teutones, y en Mota del Marqués, en Valladolid, existe la única cruz en una de las ermitas, que es muy difícil ver, salvo que pidas un permiso. Entonces llama mucho la atención cuando la ves, porque recorre prácticamente toda la planta de la iglesia esa cruz negra teutónica que mucha gente desconoce porque es el único recuerdo del que yo tengo constancia de esta cruz teutónica en España. Las demás desaparecieron. Seguimos nuestro recorrido histórico y, bueno, por supuesto, pues dentro de la vesilología, es decir, del estudio de las banderas, pues ya lo veis, ¿no? Como las cruces, en este caso la Cruz de la Victoria, que tiene mucho que ver con Don Pelayo, en fin, con la batalla de Covadonga, pues cómo no se ha convertido en el emblema y dentro de la bandera del Principado de Asturias. Siempre elementos cristianos, es muy llamativo, porque entramos en este apartado, ¿no? Cómo las banderas recoge precisamente esta tradición cristiana, porque evidentemente si estamos hablando de un símbolo nacional, sabes que los símbolos nacionales también sería el himno, pero sería la bandera y el escudo, pues de una tradición cristiana, pues ¿cómo no lo vas a colocar en la bandera si consideras que con esto estás unificando el sentir popular, ¿no? El sentir de esa nación? Bueno, esta bandera, ¿sabéis cuál es? Es la bandera más antigua, ¿lo sabíais? Esto para... Cuando veías un concurso de televisión de preguntas generales, ¿cuál es la bandera más antigua de Europa, cristiana? Dinamarca. ¿Por qué es la bandera más antigua? Porque tiene que ver con un milagro. ¿Os acordáis lo que os decía de Constantino con la batalla del Puente Milvio, cuando se le aparece esa cruz en el cielo y que gracias a eso ganan la batalla? Pues a Valdemar II también le pasa lo mismo. Y está aquí representado en este cuadro, en la batalla de Lindanís en 1219. Ahí está nuestro rey, y cuando está luchando contra los paganos estonios, ¿no? Ahí muy cerca de Tallinn, y aparece en el cielo, justo en el momento en que ellos están ya exhaustos, que creen que van a perder la batalla, aparece la que llaman la Dannebrog. La Dannebrog sería esta bandera que cae del cielo literalmente, y cómo es interpretada por los daneses, como una clara señal de Dios que te está protegiendo, que vas a vencer, y efectivamente vence. Pero claro, si esto ocurre y es verdad, pues los paganos se quedan asombrados y huyen despavoridos, y esto pues les dan para el pelo. A partir de ese momento se convierte en la bandera danesa. Pero claro, como les gusta tanto y como ven que está
precedida de un milagro, ni más ni menos que de un acontecimiento milagroso, ¿qué ocurre? Pues que los demás países escandinavos también la quieren. Son copiotas. Fijaros en la bandera de Noruega, fijaros en la bandera de Islandia, fijaros incluso en la de las Islas Feroes. Todas están basadas en la bandera de Dinamarca. No sé si eso lo sabíais, la bandera de Suecia, en distintos años, ¿no? Y luego estos son territorios o zonas que pertenecen a uno de esos países, pero ¿ves? Noruega. Todas estas banderas están basadas directamente en la Dannebrog, en la bandera de Dinamarca, en la bandera que tiene que ver con ese acontecimiento milagroso en la batalla de Lindanés. Entonces es muy importante porque dentro de esa mentalidad ellos consideran que enarbolar esta bandera es enarbolar también a Cristo y por lo tanto la protección crística. Las banderas cristianas, hay muchísimas. ¿Sabéis que solo en Europa hay 31 países que tienen en la bandera la cruz? 31. Y en América hay 5 más. Es decir, y por no contar los que tienen la media luna, es decir, también como símbolo cristiano dentro de los países musulmanes, que hay 21. Entonces, fijaros la cantidad de banderas, si hacemos un cómputo general, la cantidad de banderas que tienen un elemento religioso y en concreto un elemento cristiano, que es la cruz. Aquí tenéis, fijaros, la de Suiza, por cierto. La de Suiza tiene una historia muy curiosa porque sabéis que el fundador de la Cruz Roja, que era Henri Dunant, que era masón y que además le dieron el Premio Nobel de la Paz, él cuando crea la bandera, la Cruz Roja, ¿no? La cruz como elemento, ¿no? de los hospitales donde tienen que quedar indemnes, ¿no? de cualquier batalla, de cualquier agresión, ¿qué cruz utiliza? Utiliza su cruz, pero al revés. Es la Cruz Roja con fondo blanco, porque es la cruz suya, la suiza, no se le ocurre otra cosa, tampoco se come mucho el tarro. Entonces la Cruz Roja es su cruz, la de Suiza, pero cambiando el orden de los colores. Cultura general, ¿eh? Y bueno, ya ahí veis cantidad de países que tienen, como no, una cruz. Curioso, lo que pasa es que esto también ha generado una cierta controversia, y ahora os contaré por qué. Porque claro, la cruz en aquel momento estaba como muy bien vista y que fuéramos cristianos, pero como ahora cada vez la gente es más agnóstica o se intenta desligar mucho de las religiones oficiales, pues es complicado. Fijaros la bandera del Reino Unido. Tiene 3 cruces unidas. No sé si os fijáis, la cruz de San Jorge, que está representando a Inglaterra, ¿vale? Está en la Union Jack, ¿vale? La Union Jack, que luego sirvió un poco para utilizarla toda la Commonwealth, que es la que utiliza. La cruz de San Jorge representando a Inglaterra. ¿Qué más cruces veis ahí? La de San Andrés, que es la cruz a espada, que está representando a Escocia. ¿Y la otra? La cruz de San Patricio, que estaría representando a Irlanda, porque por entonces Gales, que sabéis que el símbolo de Gales es un dragón rojo, todavía no formaba parte de la Union Jack. Bueno, pues también. Y lo que pasa es que los países de la Commonwealth, que tienen por obligación esta cruz, por lo menos en uno de los laterales de su bandera, ya no empiezan a estar muy de acuerdo que aparezcan estas 3 cruces cristianas dentro de su emblema. Y por ejemplo, en Nueva Zelanda, hace unos pocos años, intentaron cambiar, ¿ves? Esta es la bandera de Nueva Zelanda, como veis ahí tiene la Union Jack, la bandera de Gran Bretaña, junto con los crucitas que es la actual. Y la querían cambiar por esta, la Silver Fern. La Silver Fern es un helecho plateado, que es una de las plantas por antonomasia de los maoríes en Nueva Zelanda. Bueno, hicieron votación popular. Y no ganó esta de milagro, porque decía que no quieren tener banderas con símbolos cristianos porque ellos no se identifican con símbolos cristianos, porque la gran base popular es maorí y por lo tanto tiene un tipo de religión totalmente diferente. Lo votaron. Ganó, volvió a ganar la tradicional por el 56%. Pero el 42% votó esta. Y como vuelven a hacer otra votación, veréis que dentro de poco será la Silver Fern la que ondeará en los lugares oficiales de Nueva Zelanda. Y si esto ocurre, pensar que esto va a ocurrir en demasiados sitios, con lo cual, a lo mejor esas banderas que ahora consideramos que son tradicionales y son inamovibles, puede ser que de aquí a unos cuantos años, por ejemplo Suecia, si sigue habiendo tanta inmigración musulmana, se sabe que de aquí a unos 30 o 40 años va a ser una república islámica, porque por una razón muy básica, pero no solo en Suecia, sino también aquí en España en muchos lugares, porque el ratio de población que tenemos aquí es 1,2 niños por pareja y sin embargo ellos tienen 7,8. Entonces, pues evidentemente poco a poco seremos repúblicas islámicas y las banderas van a cambiar. Pero bueno, de momento esto sigue siendo válido.
vamos concluyendo, porque hay muchísimas cosas. Bueno, hay banderas o cruces, me refiero en este caso, muy milagrosas, ya que estamos en Madrid, en Villaviciosa de Odón. En el siglo XIX ocurrió esta especie de manifestación lumínica que vieron muchísima gente. Ocurrió esta manifestación ni más ni menos que por la noche, durante una hora, entre las 8 y las 9 de la noche, y prácticamente lo vio todo Kiski. Y entonces, bueno, pues aparece un poco representado como un elemento que algunos consideran que fue un fenómeno cósmico, atmosférico, no se sabe muy bien qué, y otros dirían que sería un ovni, como no, y otros dicen que sería la manifestación crística en un momento crítico que estaba pasando Villaviciosa de Odón. Bueno, lo cuento como curiosidad, igual que, por ejemplo, en la Patagonia, en Argentina, de vez en cuando aparecen este tipo de imágenes que algunos asocian siempre con entidades divinas, en este caso entidades crísticas, como esta cruz que apareció, o también lo que ocurrió en Rusia en el año 2011, ¿ves? Este tipo de manifestaciones son llamativas, pero hay gente que todavía piensa que, cuidado, que estos símbolos todavía se siguen manifestando y que están muy vivos y que son muy actuales. Entonces lo cuento un poco, ves, como la Cruz de Florida, como algo significativo que en muchos casos se asocia al fenómeno ufológico y en otros casos se asocia a un fenómeno místico. Y ya para terminar, aquí tenéis el axioma hermético, ¿vale? Fijaros en estas 4 palabras que tiene también esta forma de cruz. Cualquier persona de conocimiento siempre lo debería tener en cuenta, por eso siempre se asocia a la cruz, que es el saber, el conocimiento profundo, esa sabiduría, aquello que te enriquece y que te hace conocerte a ti mismo. Por supuesto, el querer, el osar, el tener esa voluntad, esa determinación para seguir aprendiendo, para seguir conociendo. Por supuesto, el querer se está refiriendo también, el osar y el querer es el asimilar, ¿no? Querer esos conocimientos para no solo transformarte a ti, sino también transformar un poco al grupo que te rodea, a las personas a las que tú quieres transmitir ese mensaje de sabiduría y de conocimiento. Y, por supuesto, en algunos casos, callar, porque cuando no callas, ya sabes que cuando siempre se ha dicho, ¿no?, que el que sabe calla y el que habla no sabe. Es decir, esa sabiduría solo se puede transmitir, cuando se refiere al callar, a grupos que estén preparados para recibir ese mensaje. Muchas veces cuando se reparte el mensaje de forma indiscriminada, hay veces que hay gente o que no lo interpreta bien o que sencillamente lo transforma o lo tergiversa. Entonces, bueno, este es un poco el axioma hermético, el axioma del iniciado, que siempre se ha repetido en muchísimas de esas claves y muchísimas sociedades secretas que pulularon sobre todo a partir del siglo XVIII. Terminamos ya sabéis que la Cruz de Mayo, vamos con ese elemento festivo que siempre cada mayo nos está haciendo referencia a las fiestas de primavera, a las fiestas de fertilidad, precisamente basado en un elemento cristiano, pero donde se juntan todo tipo de elementos lúdicos, es decir, la cruz, en este caso, como aglutinadora, no tanto de un fervor religioso, sino de un fervor lúdico, donde muchas veces se corta el árbol del campo, el mayo se planta en el medio de la plaza y a partir de ahí se empiezan a hacer todo tipo de actos porque el árbol, la cruz de mayo, está también uniendo y simbolizando toda la sensibilidad y todos los sentimientos de ese pueblo alrededor de un momento clave, que es la primavera, donde la fertilidad tiene que funcionar. Y una de las cosas fundamentales para que sobreviva un pueblo es que los campos fructifiquen, que el ganado de crías, etcétera, etcétera. ¿Cómo se simboliza con todo esto? Con la Cruz de Mayo, que es esa representación. Acordaros que la Cruz de Mayo vendría precisamente de esas fiestas que en su momento inauguró, entre comillas, la madre de Constantino, Santa Elena. Así que no me queda más, bueno, me queda mucho más por añadir, pero yo creo que es el momento de utilizar ese famoso emblema de los franciscanos. Acordaros que San Francisco de Asís utilizaba la tau y su emblema, cuando ponía la tau en sus cartas o en sus misivas, siempre decía una frase. Con esa frase me quiero despedir de vosotros, que es ni más ni menos que paz y bien. Muchísimas gracias. Se me acumulan las manos. A ver, la primera. Nada, fantástica conferencia, me han perdido un montón. Muchas gracias. Los lugares sagrados que decías aquí en España, que cada uno se correspondía con un chakra determinado. Yo me quedo con muchas ganas de que nos contaras cuál era cuál y a qué chakra. Los 7 chakras. Hay 7, bueno, 7 desde mi punto de vista, ¿eh? Ya sabéis que esto también es muy relativo y a lo mejor hay algunos que considerarán que habría otros, pero
yo incluso he dado alguna charla sobre eso, sobre los 7 chakras, ¿no? Hay 7 chakras planetarios, también repartidos por todo el planeta, y yo tengo la teoría de que cada país tiene como 7 vórtices energéticos que son fundamentales, lugares donde tú tienes que estar para imbuirte de esa energía, ¿no? De esa energía espiritual, mística, muy especial. Y no es lo mismo los lugares que están en lo alto que los que están en un valle, ¿no? Sirven unos para recargarte y otros para descargar energía. Pero esos 7 chakras, siempre en función de las tradiciones, en función de las leyendas, en función de todo lo que se ha escrito sobre estos enclaves, serían: uno estaría situado en la península, en el medio de la península ibérica, que será el Escorial. O sea, Felipe II sabía muy bien por qué construye justo en el Escorial. El otro es evidente, sería Santiago de Compostela, donde termina ese camino. ¿Y el Escorial qué sería? Es que ya no sé, ahí me acuerdo sobre todo el que representa el corazón. El de la garganta sería el de Guadalupe, el monasterio de Guadalupe. El del Escorial, no sé si era el del intelecto, me parece. El de Santiago era el sol, vale, estoy hablando de memoria. Sé que el de Santiago era el de la espiritualidad, por lo tanto el de chakra coronario, y el del corazón es el de el cañón del río Lobos, en la ermita de San Bartolomé. Sí. ¿Por qué? Porque justo, si os dais cuenta, está en esa equidistancia entre los dos cabos más extremos, ¿no? Tanto el extremo este como el extremo oeste. El extremo este sería el cabo de Creus y en el extremo oeste, en su momento Atienza, cuando elaboró la teoría, dijo que era el cabo de Finisterre, pero luego se ha demostrado que es el cabo de Turiñán. Y justo con el cabo de Turiñán y equidistante con el cabo de Creus, en el medio, pero justo en el medio, que son 532 kilómetros, está la ermita de San Bartolomé en el cañón del río Lobos, en Soria. No puede ser casualidad. Y ahí hay una ermita, como no, templaria, que para ir ahora cuesta Dios ayuda, imagínate en el siglo XII. Entonces ese sería el chakra del corazón. El otro sería Caravaca de la Cruz, evidentemente, ¿cómo sería? Y creo que me falta uno. Ah, y Montserrat también. En Montserrat, sí, sí. Sí, además, las distancias que hay entre estos lugares que acabo de citar, todas tienen una equivalencia, ¿no? O sea, hay una serie de kilómetros que como que son múltiplos y tal. Ya te digo que habría que buscarlo, en fin, habría que poner aquí los datos, pero muy llamativo. Entonces, para mí esos 7 son los que estarían representando. Ya sabéis que nosotros, el cuerpo humano, tendríamos también esos 7 chakras y cada uno vibra, ¿no? Con una longitud de onda, tiene una vibración determinada y además canaliza también una serie de órganos y por lo tanto te equilibra, ¿no? Entonces, si tú tienes desequilibrado, por ejemplo, el coxis, ¿no? Pues si vas al lugar de referencia, se supone que allí, haciendo la meditación, en fin, haciendo las prácticas necesarias, pues te estás alimentando de la energía de ese lugar. Lo mismo pasaría con el del intelecto, con el del corazón, con el del plexo solar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es algo curioso que, de ser verdad, y yo internamente creo que es verdad, pues te equilibra, te purifica y además entras en consonancia con los puntos energéticos y telúricos de este país. Ojo, los archipiélagos también tienen los suyos, ¿vale? Aquí estoy hablando de la península ibérica, pero evidentemente en Canarias tienen los suyos, por ejemplo, uno sería el de Candelaria, sin ninguna duda, y en Baleares sería el Monte Randa, donde Raimundo Lulio o Ramón Llull es donde tuvo todo tipo de visiones, ¿no? Y de trascendencias espirituales. Entonces, cada uno tiene lo suyo, pero dentro de la península estaríamos hablando de esos 7 lugares, incluido, creo que también estaría el Rocío, también, en el Coto Doñana, porque antiguamente era un lugar de culto que viene incluso asociado a los tartesos y toda la cultura a la diosa madre, ¿no? Doñana, Doña Ana, y por lo tanto tiene que ver también con un culto femenino muy anterior al cristianismo que ya se desarrollaba allí y que ahora estaría manifestado en la Blanca Paloma, que sería la Virgen del Rocío. Por eso hay ese fervor, pero es un fervor casi fanático. Eso solo lo da esos lugares donde tú estás totalmente convencido que esa energía es purificadora, que esa energía te ha ayudado. Y si tú hablas con los de Almonte, te darás cuenta de que están totalmente convencidos que la sanación de su hijo, de su cuñado, de su padre y tal, tuvo que ver directamente con la Virgen. ¿Por qué? Porque son vórtices energéticos donde la gente sensible sigue notando que emana algo potente. Y en todos los lugares, evidentemente, asociado, como no, a la cruz en sus diversas manifestaciones. Más cosas. Creo que por allí la habéis levantado antes. Ahora... ¿Qué nos cuentas acerca de la teoría que hay que dice que Cristo no murió en una cruz, que Cristo murió en un madero recto? Porque además el elemento me ha quedado clarísimo y súper interesante que sea un elemento precristiano, que haya habido una cruz precristiana que simbolizaba la tierra. Claro. Pero la teoría que dice que Cristo murió en un madero recto...
Es teoría, a ver, ahí habría mucho que hablar. También hay otra teoría que dice que realmente no es a Cristo al que crucifican, sino que sería Dídimo, es decir, sería un doble de Cristo, dicen que sería su hermano, porque Cristo tuvo hermanos. Es algo que ya poco a poco le va costando a la Iglesia reconocerlo, pero ya lo va reconociendo. Entonces es complicado, ¿no?, saberlo. Pero sí, hay otros que dicen que realmente no moriría en una cruz tal como la entendemos nosotros, sino que sería otra especie de palo transversal, otra forma, ¿no?, de crucificar, que incluso era más dolorosa todavía. En fin, son teorías, pero da igual. Yo aquí lo que me quedo, y lo que he intentado transmitir, es un poco el simbolismo, es decir, por qué los cristianos eligen este símbolo más de martirio, lo cual esto llama la atención a cualquiera que no sea cristiano, le llama la atención cómo puedes elegir un símbolo de tortura, de muerte, de sacrificio, de dolor, ¿no? Pero entendiendo un poco el origen y por qué, es decir, en el fondo, ya os digo, que es una especie de eje de coordenadas. Entonces ahí estaríamos hablando también de la parte energética y de la parte de la materia, del espacio y del tiempo, y todo eso tiene que ver dentro de un curso iniciático. Ahí hablaríamos de cómo los dos ejes, tanto el horizontal como el vertical, tiene que ver con la energía. La energía, que esto no tiene que ver con el cristianismo, pero también lo tiene que ver. La energía, imaginaros una onda, ¿no? Una onda hace esto. Es una onda, en fin, una onda por segundo, es lo que mediría la vibración de algo determinado. Entonces lo mediríamos por ondas o por hercios. Pero imaginaros una onda en su máxima vibración. Su máxima vibración, vibrando, se convertiría en un palo vertical. Sería la energía absoluta, la energía pura. Pero la energía, si esa onda se va densificando, se va convirtiendo en un palo, en algo plano. Entonces, si sumamos la parte horizontal, que sería la energía más densificada, con la más vertical, en función de nuestro grado de evolución y de nuestro grado de espiritualidad, nuestro brazo, el brazo horizontal, irá subiendo en este palo de energía. En fin, ya te digo que esto forma parte ya de cursos herméticos, pero tendría que ver con esta explicación que se da a la cruz. Por eso digo que da igual que al final fuera Cristo el que murió en la cruz. Hombre, no da igual, para un cristiano, evidentemente, si le quitamos esto, quitamos un poco todo el fundamento. Es como si dijéramos que no resucitó, entonces te estás cargando uno de los principios básicos del cristianismo. Pero yo creo que para lo que yo intento transmitiros hoy es lo de menos. Lo importante es por qué se elige una cruz desequilibrada. Fijaros, porque la cruz latina es una cruz desequilibrada. La cruz equilibrada es una cruz griega. Sería lo lógico haber elegido una cruz griega, pero la cruz desequilibrada tiene mucho que ver con la teoría del punto omega de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin era un jesuita, que también era antropólogo francés, que también intentó hablar que de la evolución del ser humano tiene que ver con eso, ¿no? Y que todavía ese palo, por eso todavía es una cruz latina, tiene todavía que seguir descendiendo o no, o seguir ascendiendo, según un poco como lo veamos, hasta llegar a lo que era la Tau. Y la Tau, cuando llegas a la unificación con Cristo, creas el óvalo. Y cuando tú creas una Tau con un óvalo, que es el símbolo de la divinidad, se convierte en una cruz ansada, la cruz de la vida. No sé si veis por dónde van los tiros. Otra pregunta. Volviendo un poquito a lo de antes, tenemos Caravaca de la Cruz y lo que es la Sierra de Chicote de Murcia. Me interesa los temas familiares. ¿A qué chakra o a qué ligador? El de Murcia. Es que ya te digo que no tengo ahora la lista, no me acuerdo ahora bien. No sé si te acuerdas tú de cuál era, claro. Me acuerdo de algunos en concreto, pero bueno, ya lo busco y te lo digo, no te preocupes. Claro. Sé que me acuerdo de algunos, como ese Santiago de Compostela, porque en fin, es el culmen ya de la espiritualidad cuando llegas allí, y me acuerdo del chakra del corazón. Por allí, algún familiar, tema de Caravaca, entonces hay como un sitio curioso, ¿no? Es más que curioso, Caravaca de la Cruz, es más que curioso, pero por todo. Incluso lo más representativo de Caravaca, ¿habéis estado en Caravaca? Levantar la mano los que hayáis estado en Caravaca de la Cruz. ¡Qué pocos! Uno de los chakras principales de la península. Bueno, pues en Caravaca, aparte de tener, fijaros un poco que otra manifestación de la cruz, con lo de Santa Elena y tal, son las reliquias, los linum crucis, es decir, tener un trozo de la cruz de Cristo es también un talismán importantísimo. De ahí viene un poco el dicho de tocar madera. Tocar madera es cuando tú tocas el linum crucis, lo besas porque de alguna forma te está imbuyendo de esa sacralidad, ¿no?, de esa protección. Y en Caravaca, la cruz de Caravaca, en el interior tiene un lignum crucis, que por cierto fue robado en el año 1934. Ahora hay otro que le entregó Roma, pero el original fue robado en el 34. Pero da igual. De hecho, el trozo más grande de la cruz de Cristo, ¿sabes dónde está, no?
No sería otro chakra, pero sería otro de esos puntos energéticos de segundo orden muy importante. El Lignum Crucis más grande de toda la cristiandad lo tenemos en España. ¿Dónde? Santo Toribio, de Líbana, en Cantabria. El más grande. El Vaticano dice que tiene el suyo, pero como no lo enseña, el nuestro lo enseñamos y ya cambia la cosa, ¿no? Así que, pero bueno, que sepáis también que el Lignum Crucis tiene mucho que ver con esto, con la cruz, porque si tú tienes un trozo de esa cruz que supuestamente fue crucificado Jesucristo, tienes un talismán de primer orden. ¿Qué pasó? Y con esto termino. Que la gente vio negocio, los pícaros. Dice, que con un trozo de una astilla, con esto lo vendo a precio de oro. Entonces, si empezamos a analizar todos los Lignum Crucis que hay, que son astillas, virutillas, en fin, cosas de estas, cada uno de una madera, una de pino, otra de roble, tal. Pues hay una leyenda urbana que dice que si juntáramos todos los trozos de Lignum Crucis que existen en el mundo, ¿qué crearíamos? ¿Qué construiríamos? Se ha hecho un estudio. Balma Bologna, que es un catedrático de la Universidad de Antropología de Turín, hizo un estudio. Un estudio que yo he comprobado por otras vías, ¿no? Pues ya sabéis que a mí me gusta también tener una recopilación de todas las reliquias que hay por España y en concreto del Lignum Crucis. Bueno, hice un estudio. Cogiendo todos los trocitos de cruz que hay repartidas por todo el mundo, sobre todo por España y por Italia y por Portugal, que es donde más hay. ¿Os acordáis de la cruz, no? Bueno, pues con todos no llegaríamos ni siquiera a hacer el trozo derecho de la cruz de Cristo. No llegamos ni a una cruz entera, porque todos son esto, pequeñas cosillas. Hombre, salvo la de Toribio de Líbana, que se ha pasado ahí. Pero todos los demás son pequeños trocitos. Entonces, si juntáramos todos, aunque juntes uno, otro, no llegas ni al palo transversal derecho de la cruz. Así que, cuando os diga que se podía construir una flota de barcos y cosas de estas, mentira cochina.